Y ahora sí, nos vamos a lo que les estaba diciendo, la situación de la fiscal Benavides, que es sumamente compleja y que Carla Muschi nos cuenta en este reportaje cómo ha sido toda la semana y qué partes podrían verse involucradas y quiénes se han visto acusados de ser parte de un complot contra ella. Vamos con la nota de Carla Muschi. Es jueves 7 de diciembre, se cumple un año de la caída del gobierno de Pedro Castillo. Patricia Benavides reaparece, pero sin el título de fiscal de la Nación. ¿Y todo esto es un complot político? ¿Un complot político de parte de quién? De fuerzas oscuras. Benavides ya no es la mujer con más poder del Ministerio Público. Orgullosa, sin embargo, se codea con la élite aprista en una ceremonia del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a ver cuáles son las motivaciones del gobierno para sacarla a usted del sistema de justicia. Al terminar la ceremonia, por favor. Patricia Benavides acaba de entregar el cargo de fiscal de la Nación al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien la reemplaza de manera interina. La Junta Nacional de Justicia la suspendió por 6 meses tras conocerse que Benavides figura como líder de una organización criminal. En ese esquema aparece también un filósofo y hombre de mayor confianza. ¿Su ocupación o profesión? Me venía desempeñando como gerente de la Fiscalía de la Nación. ¿Ya? ¿Cuál es su formación profesional? Licenciado en Filosofía. La Junta de Justicia ha sido el instrumento final de un complot que están otro tipo de entidades. El complot político, Sí. ¿a mando de quién? Hay esta presunción basada en lo que dijo Otárola. Claro, cuando salió mandó un mensaje que parecía de los sicilianos, ¿no es cierto? Una cosa así extraña de la mafia, ¿no? Díganle al filósofo que todo está bien. Todo comenzó la madrugada del lunes 27 de noviembre. Las cámaras de seguridad del piso 9 del Ministerio Público mostraban al entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tener el control de la sede hasta minutos antes del inicio del operativo Valquiria. Aquella fue la última vez que Benavides usó en pleno todo su poder. Señalada como cabecilla de una red criminal que conseguía votos en el Congreso para un uso político de la función fiscal, Benavides fue citada en la Comisión de Fiscalización el pasado martes 5. Negó ser parte de una banda criminal. Los chats no revelan ninguna participación mía en algún acto delictivo. No existe una organización criminal y no se ha cometido ningún tráfico de influencias. Mientras esto sucedía, su ex asesor Jaime Villanueva reconocía los chats y coordinaciones con parlamentarios, según él, por orden del entonces fiscal de la Nación, quien se comunicaba bajo el apelativo de Bani. Ustedes saben que jamás he propuesto ni he recibido propuestas de intercambio de prebendas con nadie, y menos con congresistas de la República. Benavides estuvo 4 horas en una de las salas más pequeñas del Congreso, muy cerca de quienes podrían estar en la supuesta bolsa de negociadores y cuyos nombres están en reserva. Los filtreos políticos, en cambio, sí se dejaban ver. En medio de la palabra del congresista Elías Varas, que exigía investigación a sus pares y el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el fujimorista Juan Carlos Lizar Saburo fue captado dejando un mensaje en secreto a quien todavía era fiscal de la Nación. Que primero será la fiscal, luego vendrá el defensor y luego vendrá el Congreso. ¿Por qué?
Porque si a la autora Benavides la acusan de una presunta confabulación con una veintena, cuarentena de congresistas, quiere decir que los siguientes investigados tienen que ser ellos. Sí. Porque hay un lado y el otro, ¿no es cierto? Claro, sí. es obvio. Eso tendría que pasar, suceder. Tiene que pasar, pero estos señores parece que no la ven. En este mismo recinto, Patricia Benavides denunció por primera vez un complot político para tomar la Fiscalía de la Nación y por primera vez también responsabilizó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Brevemente, usted ha hablado de un complot político y ha señalado el nombre de Alberto Otárola. Usted lo ha señalado y lo ha responsabilizado de este complot político en la Comisión de Fiscalización. No señaló ningún nombre. Terminemos la ceremonia, por favor, y a la hora que salga. Hoy Patricia Benavides parece guardar mucha información del hombre con más poder en el gobierno. El miércoles 6 de diciembre era un día clave. Se esperaba la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pero también se hablaba de una posible suspensión a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ese día, a las 9 de la mañana, Benavides acudió a la cita de la Junta Nacional de Justicia, donde se vería su caso, pero ahí solo denunció que no se estaba respetando el debido proceso. Su abogado, Jorge del Castillo, advirtió una supuesta decisión anticipada. Que se va a escuchar, antes de esta audiencia, que se va a escuchar. Y hay un proyecto de resolución de suspensión. Consideramos que las garantías no están dadas como para asumir o continuar con este procedimiento. Así que, con su permiso, y los señores magistrados, nos vamos a retirar con la señora fiscal de la Nación. Mientras esto sucedía, una parte del Congreso, con Renovación Popular a la cabeza, buscaba destituir a la Junta Nacional de Justicia antes que sus integrantes decidan suspender a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación. El indulto a Fujimori, sin embargo, distrajo a los congresistas, quienes estuvieron más pendientes de la liberación del expresidente. Ese día, pese a todo, cerca de las 8 de la noche, el congresista Esdras Medina, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó una moción para investigar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por no inhibirse del procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación. Para el congresista Medina, Imelda Tumialán, Antonio de la Asa y María Zavala debían inhibirse por estar investigados por la propia Benavides por el caso de la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Y que se realice una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si en realidad lo que aquí se está buscando de manera clara es impedir que la Junta Nacional de Justicia haga su trabajo, frente a un conjunto de hechos que han evidenciado claramente que la señora Patricia Benavides no debería seguir ni un minuto más en el cargo. Esa noche de habitual virtualidad no se consiguieron los votos necesarios para abrir investigación contra la Junta Nacional de Justicia. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 9428. Tras ese resultado, la Junta decidió dar el siguiente paso. Al borde de las 10 de la noche publicó la resolución que disponía la suspensión provisional por 6 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación. Lo que dice la Junta Nacional de Justicia es que es propio sacarla porque ella podría obstaculizar una investigación siendo la cabeza del Ministerio Público.
Ok, esa puede ser una causal, pero esa causal requiere un debido proceso. Al día siguiente, el jueves 7 de diciembre, Patricia Benavides acudió a las oficinas de su abogado Jorge del Castillo para grabar un mensaje en el que denunciaba un complot político. Esta resolución express, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público. El final de su mensaje dejaba claro que Benavides estaba convencida de que el complot político que denuncia viene directamente de Palacio. Su referencia a las investigaciones por las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte fue más que evidente. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia. Mientras ella grababa el video, el ahora fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, la llamaba con urgencia para que entregue el cargo. Benavides acudió al piso 9 del Ministerio Público y luego de 2 horas abandonó la sede. Desde ese momento, el fiscal Sánchez ordenó de manera urgente restringir los accesos del personal al despacho de la Fiscalía de la Nación y a las oficinas designadas a los asesores de Benavides, incluido Jaime Villanueva. Ahora, No, ¿podría tiene que haber tener más orden. él información o chats incriminadores? Con la doctora Benavides. Sí, con la doctora Benavides. Me ha dicho que no. Señora Benavides. Señora Benavides. Concédanos unas palabras, por favor, para cuarto poder. Los próximos días serán de cambios y decisiones claves en el Ministerio Público. Cambios que marcarán el futuro de las investigaciones que apuntan a lo más alto del poder. Justamente como las investigaciones apuntan a lo más alto del poder, como dice Carla al final de su reportaje, es que estas investigaciones son tan importantes y tan difíciles. Y por eso es que hay que buscar las mayores formas de garantizar que se llegue a la verdad, se llegue a quien se llegue. En algún momento del reportaje se decía, primero vienen por la fiscal, pero después van a ir por el defensor del pueblo o por los congresistas. Y sí, claro, si están involucrados todos, al final van a ir por todos. Lo que se trata es de descubrir si verdaderamente todo lo que está apareciendo y lo que se está diciendo es cierto. Y de eso se encargará la justicia. Vamos ahora con algunas preguntas importantes que tienen que ver con este caso y que están en una encuesta que ha hecho Ipsos para América Televisión. Así que vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿está informado del proceso abierto por la Junta Nacional de Justicia a la fiscal Patricia Benavides tras ser sindicada de liderar una organización criminal? Y las respuestas han sido las siguientes. Sí está enterado el 55%, no está enterado el 44%, es mucho, y no precisa el 1%. Siguiente pregunta. ¿Cree que la fiscal Benavides debe estar suspendida en su cargo durante las investigaciones o debe continuar en el cargo? Y las respuestas han sido suspendida en el cargo 85%. Debe continuar en el cargo, solo lo cree el 13%. No precisa el 2%. Vamos con otra pregunta. Esta tiene que ver con la presidenta. ¿Está de acuerdo o no con la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte presentada por la fiscal Benavides por las muertes durante las protestas de hace un año? Y las respuestas son así. ¿Está de acuerdo? 71%. Está en desacuerdo el 20%
y no precisa 9%. Y una más para terminar con esta parte. La presidenta Boluarte ha dicho que la denuncia en su contra presentada por la fiscal Benavides es una maniobra política. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y aquí las respuestas son muy interesantes. ¿Está de acuerdo? 45%. Está en desacuerdo 45%. Un empate total. No precisa el 10%.